Bueno, como muchas y muchos ya sabréis, la semana que viene, el martes, si no recuerdo mal, sí, el martes, me voy a Siria, ¿vale? Y tal y como indica el título de este vídeo, pues bueno, aquí vengo a explicar un poquito, bueno, unas reflexiones al respecto de por qué visito ese país, cuáles son mis intenciones, qué motivaciones tengo o tuve a la hora de elegir ese viaje y de gastarme parte de los ahorros ahí, ¿vale? Muchas de las personas a las que se lo comento pues me vienen con la pregunta típica y a la vez creo que bastante coherente de por qué Siria, ¿no? Como bien sabemos, Siria lleva desde el 2011 en un conflicto armado muy grave, podríamos decir que el más grave de todo el siglo XX, muy mediatizado en unos momentos concretos de la guerra, actualmente súper olvidado y súper defenestrado en los medios de comunicación, porque ya sabemos que parece ser que solo importa poner el micrófono y la cámara allá donde hay violencia directa, donde hay asesinatos, donde hay bombas, y como ya no lo hay de la misma manera o en el mismo grado que antes, pues ya no interesa, ¿eh? Lo que bueno, nos podría presuponer una crítica bastante importante a cómo los medios tratan los conflictos en general. Pero eso ya es otra historia, ¿eh? Yo vengo a explicar aquí cuáles son los motivos que me han llevado a visitar Siria y por qué quiero visitar ese país. Y como digo, en una semana estaré allí. Bueno, ¿por qué Siria? Es una pregunta que me hace toda la gente cuando le digo que voy a Siria y normalmente yo suelo contestar ¿y por qué no Siria? ¿Vale? Yo entiendo que estamos dentro de un marco conceptual, una partitura de pensamiento concreta que nos indica que hay cosas que son normales y que hay cosas que son anormales. Al final lo normal es lo que sucede más veces, es simplemente un concepto estadístico, ¿vale? Es una cosa, bueno, lo que más se repite en el tiempo, en el espacio-tiempo, podríamos decir, y yo entiendo que a la gente le pueda sorprender que alguien vaya a Siria en un momento como este, ¿no? En un momento, como digo, de posconflicto bélico, pese a que algunas ciudades todavía están en disputa, de reconstrucción del país, de pobreza bastante extrema, de dificultades en todos los sentidos, país sancionado, etc. Entonces, ¿por qué Siria, no? Bueno, ¿por qué Siria? Pues para empezar porque sirve para salir de la zona de confort, sirve para salir de esa estructura mental, como digo, una carga histórico-social que tenemos, que es mucho más ideológica de lo que parece, que nos han ido construyendo desde pequeñitos y que acepta que hay lugares del mundo pues, que mejor no visitar. Eso es una de las principales motivaciones, salir de esa zona de confort, como ya he hecho con otros países como Irán o Argelia, por ejemplo. Luego porque también sirve para enfrentar nuevas realidades, evidentemente, de gente que está en una situación totalmente distinta a la nuestra, que tiene un espacio-tiempo totalmente diferente al nuestro y que de alguna manera quiero comprobar si es realmente que están tan alejados de nosotros como parece o no, ¿vale? Esto es otra, digamos, un aspecto un poco más antropológico que evidentemente en una semana y media de viaje no va a dar tiempo a comprobar, pero que por lo menos se podrá tocar con los dedos, ¿vale? Esto es una cosa que me interesa bastante. Entonces, ¿por qué Siria? Pues ¿por qué no Siria? ¿No? Sería también una respuesta bastante lógica bajo mi punto de vista. El segundo punto es mi tesis doctoral. Como ya sabéis más de uno y más de una, estoy haciendo una tesis doctoral sobre el papel de los medios de comunicación internacionales en Siria, es decir, sobre cómo 5 grandes medios de comunicación globales han cubierto la guerra de Siria o están cubriendo la guerra de Siria. Lo que hago es coger 10 episodios de la guerra, los que me han parecido más determinantes o más importantes para comprender el papel de los medios internacionales, y a partir de ahí poder establecer alguna conclusión al respecto de que la manera en la que se ha comunicado la guerra influye en la misma guerra, en la dinámica interna de la guerra, pese a que sean medios internacionales, ¿vale? Por tanto, esto es una cosa importante a matizar. Mi objeto de estudio no está en Siria. Yo no estudio Siria. Yo estudio la manera en que se ha comunicado Siria. Mi objeto de estudio está en Internet, literalmente. La cuestión es que de la mejor manera para entender cómo se ha comunicado la guerra de Siria es, creo, conociendo el terreno, conociendo lo que pasa en Siria, conociendo sus gentes y comprendiendo las dinámicas domésticas, vamos a decir, internas del país, para comprender por qué desde fuera se ha intentado comunicar así, y en caso de que se haya comunicado mal, que esto es una hipótesis, simplemente que tengo que empezar a demostrar ya con el trabajo, poder constatarlo una vez entienda las dinámicas internas, que es lo que creo que ha faltado por parte de los grandes medios de comunicación internacionales que yo he escogido, ¿vale?
Parafraseando la frase romana de si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres paz, prepara la guerra, yo diría, si quieres paz, prepárate para entender la guerra. O más adecuado para mi contexto concreto de de mi investigación sería, si quieres entender cómo se ha comunicado la guerra, prepárate para entender la guerra. ¿Sí? Si quiero entender la manera en la que se han cometido errores comunicativos que han hecho que la guerra se perpetúe, me tengo que preparar para entender cómo funciona la guerra y por extensión cómo funciona la sociedad siria que ha llevado a esa guerra. ¿Sí? Ni más ni menos. Entonces, quiero decir que con esto que parto de una postura ética concreta, con mi trabajo, que es la de considerar que una comunicación no rigurosa, deshumanizante, polarizante, crea las condiciones para que el conflicto se extienda en el tiempo. Y esto lo que hace básicamente es convertir a los medios de comunicación en actores violentos que hacen que las guerras se perpetúen. Y eso es lo que yo quiero demostrar con mi trabajo, y para eso creo que pisar el terreno es la mejor medicina, probablemente, para poder constatarlo o, quién sabe, desmentirlo. Ya veremos. Sí que es verdad que, repito, en una semana y media de viaje, pues evidentemente pues no da para mucho, pero algo es algo se podrá hacer. A todo esto, también es verdad que uno de los medios que yo analizo es RT, Russia Today, que, como bien sabréis, en nuestra democrática Unión Europea está censurado, porque la propaganda de guerra es lo que tiene, que también se dedica a censurar al enemigo para que la información no corra de la misma manera. Entonces, en Siria, este medio de comunicación, RT, Russia Today, sí que está abierto, está disponible al público y probablemente pues tenga que hacer allí también bastante trabajo de campo intentando eso, como mínimo extraer conclusiones de artículos, descargarme artículos, trabajar sobre el terreno, porque allí sí que podría trabajar, y como al contrario que aquí, que estamos en la Unión Europea, que está, como digo, este medio censurado, ¿vale? Así que otro aspecto sería la tesis en general y todo aquello que me conmueve dentro de la investigación en sí mismo, ¿vale? Y número 3, que creo que esto es lo que, bajo mi punto de vista, puede ser lo más interesante, son los aspectos personales que a mí me mueven para ir a Siria. Aspectos personales concretos. Porque, ¿a qué me refiero con esto? A que básicamente haber estado tan apegado a este país desde hace bastante tiempo, los que me conocen saben que llevo bastante tiempo flirteando, vamos a decir, coqueteando con la guerra de Siria, en tanto que estudiarla, tanto profesional como amateur, como académicamente, sí, básicamente porque siempre me ha llamado mucho la atención este conflicto como un conflicto diferenciador en el siglo XXI y como algo que, bueno, de alguna manera deja ver muchas cosas del panorama geopolítico internacional, como la caída de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Como digo, haber estado tan apegado a este conflicto te hace, en cierto sentido, romantizar el país, romantizar la dinámica de lo que allí está sucediendo. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Ya lo decía Goya, decía, el sueño de la razón produce monstruos. Goya lo decía en un doble sentido, no lo decía únicamente en el defecto de que cuando la razón está adormecida se crean los monstruos, que también, sino que también lo decía en tanto que el exceso, en cuanto la razón excede sus límites y procede a sobreanalizar las cosas, comete el error de idealizar los procesos, y esto también es un monstruo. Por tanto, a mí me crea mucha paranoia haber caído en eso, y lo que quiero es ir allí y desromantizar esa idea que yo tengo de Siria, esa idea que yo tengo del conflicto, porque romantizar un conflicto es una puta mierda, y es totalmente perjudicial tanto para mí como persona como para un investigador, futuro investigador, o lo que coño quiera que yo vaya a ser, ¿vale? Por tanto, esa línea roja es algo que quiero empezar a borrar de alguna manera para, repito, desromantizar el país viendo lo que hay realmente sobre el terreno y dejando de verlo, digamos, como un agente externo que simplemente lo investiga. Ese sería un aspecto personal, creo que muy importante. Y además, tal y como dije en mi vídeo cuando fui a Irán, también cuando visito estos países me gusta mucho romper prejuicios, ¿vale? Con Irán, que ha estado más recientemente en la prensa de una manera totalmente demonizada, pues me pasó ya de inicio, nada más llegar. Y con Siria quiero que me pase también similar, desromantizar, pero también romper prejuicios en el sentido de el tema de la seguridad, ¿vale? Pero parece que
poco más y me voy a tener que alistar a Hezbollah para, yo qué sé, combatir a grupos terroristas que controlan las carreteras, ¿vale? Que espero que no tenga que ser así, ¿vale? Dos, también, bueno, romper un poco el prejuicio ese de que voy a la zona gubernamental, Siria está controlada por diferentes actores, la gran mayoría de las partes están controladas por el régimen gubernamental, por Bashar al-Assad, y según académicos, gente que está en principio puesta en el tema, es una zona hipercontrolada, que te pagan cada 2x3, hay un control rutinario cada 2x3, no sé qué. Bueno, esto quiero comprobar si es verdad o no es verdad. Y tres, otro prejuicio que me gustaría romper es eso que decía antes un poco de ese choque cultural que se supone que voy a encontrar allí, cuando yo soy de la opinión que estamos bastante más cerca de estas poblaciones, de estas culturas, de lo que nos parece, somos más nosotros de lo que nos creemos, o son más nosotros de lo que nos creemos, o nosotros somos más ellos de lo que nos creemos, ¿sí? Y así pues intentaría romper un poquito con estos prejuicios de deshumanización, polarización del otro, de la alteridad, Esto es una cosa bastante más filosófica, pero que creo que se puede plasmar bastante en un viaje así. Y 4 también porque, bueno, este viaje también es una apuesta ideológica al final, como he dicho más de una vez, es un país en reconstrucción, un país que está asomando la cabeza para llegar a una medio pacificación completa, que no paz, ojo la diferencia, pacificación, vamos a decir, como básicamente el detener las armas, pero paz es otra cosa, paz es justicia social, paz es libertad, paz es poder ejercer los derechos en todos los sentidos, no solo en el punto de vista occidental, también en el punto de vista oriental. Esto ya también daría para otro vídeo, pero básicamente lo que decía yo con este cuarto perjuicio, visitar un país en reconstrucción también es una apuesta ética, una apuesta ideológica, ¿sí? Porque los conflictos vuelven a florecer cuando se olvidan, los conflictos vuelven a florecer cuando se dejan estancados en eso que decía la pacificación, en simplemente detener la violencia. Y es muy importante que gente que estamos medio puestos en el tema o que nos interesan los temas seamos capaces de visitar esos países para poder extraer conclusiones y poder hacer o establecer, no propuestas de paz, pero sí, yo qué sé, puentes entre los diferentes dilemas sociales que hay y que no vuelva a proceder a una guerra de aquí a 5 años que vuelva a situar, pues eso, Siria en el mapa y los medios de comunicación de nuevo. Esto sería, digamos, repito, como una apuesta ética e ideológica que nos puede llevar a solucionar muchos entuertos del futuro que pueden estallarnos de golpe, ¿sí? O sea que si queremos un mundo más pacífico, como he dicho antes, debemos intentar dejar de poner la cámara y el micrófono únicamente donde hay violencia directa. También es muy importante y muy interesante ir a esas zonas de post-conflicto para solucionar cosas o para ver cosas diferentes y para entender las cosas de una manera distinta y no únicamente como el estallido de violencia y ya está. Entonces, cuarto prejuicio que me gustaría romper es ese, ¿no? Ir a un país en posguerra, básicamente, con matices, pero ir a un país en posguerra y poder extraer conclusiones lógicas para que a lo largo del tiempo esto no vuelva a extenderse, como puede acabar pasando en otros países como Irak, Afganistán, Ucrania, de aquí a 20 años, si el conflicto no se soluciona con un plan de paz real, ¿vale? Bueno, simplemente eso, eran 4 pinceladas, quizá me extendí bastante en el tiempo, pero me da igual. Nos vemos después de Siria, que supongo que haré otro vídeo, quizá durante también, ya veremos si tenemos tiempo por ahí hacer alguna cosita. Pero si no, repito, después seguro, sobre algunas conclusiones al respecto y sobre cómo me he sentido en el viaje y a ver qué he podido rascar de allí y qué hemos podido sacar de bueno y de malo, que seguro que también lo habrá. ¿Vale? Saludos, chao, besitos.